Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estaremos desarrollando la unidad 4 de nuestro contenido que corresponde a la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Anteriormente estuvimos viendo ya todo lo relacionado a termometría, calorimetría, la primera ley de la termodinámica. Recuerden que la variación de energía interna de un sistema equivale al calor menos el trabajo total en el sistema. Ahora, la segunda ley de la termodinámica ya nos va a hablar un poquito de lo que sería la conversión de la energía, ¿verdad?, que nosotros tenemos en forma de calor a lo que sería trabajo mecánico. Nosotros, por ejemplo, sabemos que si agarro este borrador, por ejemplo, y lo comienzo a friccionar contra mi piel, ¿qué pasa? Se va a producir calor. Un ejemplo así muy sencillo, vamos a decirle, es por ejemplo cuando frena el vehículo y ¿qué pasa? Las mordazas o la misma rueda, vamos a decirle, eleva su temperatura debido a ese trabajo que se produce por el sistema, ¿verdad? O sea que la energía mecánica se convierte en calor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar o vamos a tratar en este capítulo? ¿Cómo convertir o vamos a estudiar, vamos a ver que también se puede convertir el calor en energía mecánica? ¿Mediante qué cosa? Una máquina de calor. Es decir, yo puedo producir calor, puedo aumentar la energía interna que tiene, por ejemplo, un sistema y eso convertir en trabajo mecánico. Ahora, ¿de qué nos habla la segunda ley de la termodinámica? De que yo, por ejemplo, puedo tener un sistema, vamos a estudiarlo mediante un diagrama de flujo, de donde vamos a decirle quito calor o que me está produciendo calor, ¿sí? Entonces, esto sería acá como un foco caliente, ¿sí? Entonces, este calor yo lo utilizo ¿para qué? Para producir trabajo. ¿Mediante qué? Mediante una máquina de calor. Ahora, la segunda ley de la termodinámica lo que me dice es que este calor no puede ser convertido en su totalidad a trabajo, sino que sí o sí existe una pérdida, ¿sí? Y a eso vamos a llamar Q sub F. Sería como acá tener una fuente de calor, vamos a decir una fuente caliente y acá una fuente fría. Es decir, yo utilizo el calor, lo convierto al trabajo en una parte y la otra parte se convierte en, vamos a decirle, desecho, en Q sub F. Entonces, acá se puede ver qué cosa, que el trabajo es igual a el, la diferencia entre el valor absoluto de este calor y de este calor, ¿sí? Entonces, eso es el trabajo que puede, vamos a decirle, realizar este sistema. Ahora, el concepto que vamos a ver mucho en este capítulo va a ser el del rendimiento. ¿Qué sería el rendimiento? ¿Qué tan eficiente, vamos a decirle, es mi máquina? Y vamos a ver que el rendimiento va a ser directamente el trabajo que me produce mi máquina dividido toda la energía que yo le voy suministrando, ¿sí? Entonces, esto sería el rendimiento del sistema. Y esto, para tener en porcentaje, lo puedo multiplicar por 100, ¿sí? Entonces, como se puede ver, el trabajo sí o sí es menor a esta energía que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces, como el trabajo es menor que Q sub C, ¿qué es lo que ocurre? Este rendimiento nunca va a poder llegar a ser el 100%. Entonces, ahí, por ejemplo, ya podemos analizar lo siguiente. ¿Qué es una máquina térmica? Es un famoso motor de combustión
el motor que tenemos en nuestro auto. Lo que todos los días estamos viendo es una máquina térmica. ¿Qué es lo que hace? Utiliza al combustible como una fuente de calor para producir trabajo y poder mover las ruedas, ¿sí? Y como sabemos, todo ese combustible no se convierte en su totalidad en trabajo, sino que se pierde también una parte. ¿Por dónde? Por el escape, ¿sí? Ahora, ¿cómo se produce todo ese proceso? Y eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo mediante diferentes ciclos. Vamos a hablar del famoso ciclo diésel, cómo funciona un motor que funciona con diésel, ¿verdad? O sea, un modelo idealizado. También cómo funciona un ciclo Otto, qué es lo que pasa ahí con la mezcla, ¿verdad? Con el combustible, qué es lo que ocurre, cómo se produce el trabajo. También vamos a estudiar, le voy a ir anotando, vamos a estudiar lo que es el ciclo diésel, el ciclo Otto, que sería los famosos ciclos nafteros, y un modelo muy idealizado, ciclo de Carnot. Entonces, así vamos a encarar lo que sería este capítulo. Vamos a estudiar estos tres ciclos y también otros ciclos diferentes, pero la idea principal es esta, que el calor que yo utilizo no puede ser convertido en su totalidad ¿a qué? A trabajo, ¿sí? Eso sería uno de los enfoques de la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, podemos ir empezando un poquitito. Les voy a compartir acá la pantalla para ver nuestro primer sistema, ¿sí? Fíjense, nos habla de un ciclo Otto. Acá les voy a ir graficando. Estos serían los ejercicios, ¿sí? Mientras van pasando los ejercicios, también le voy a ir explicando diferentes cuestiones teóricas, ¿sí? Esto es un ciclo así, o vamos a decirle lo que estamos viendo acá. Ya lo habíamos visto anteriormente, tipo, esto que estamos viendo no es nada nuevo. Es un diagrama de presión versus volumen para un ciclo Otto, ¿sí? Presión, volumen, y empieza acá, ¿sí? Voy a anotar todos los datos y después le voy a explicar cómo funciona este sistema. Nos dice, un ciclo Otto realizado por aire que se comporta como un gas ideal diatómico, fíjense, nos da C sub P y C sub V. Nos dice que es 7 y 5. Tienen el punto A, aire a presión atmosférica y a la temperatura de 20 grados Celsius. Acá fíjense que conviene muchísimo hacer esa tablita que habíamos visto en el capítulo anterior para tener todas las variables termodinámicas, ¿verdad? Acá vamos a tener, esto es el punto A que tengo que analizar, la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre acá. Después tengo B, C y D. Tengo todit A, B, C y D. Y voy completando. Dice, en el punto A el aire tiene presión atmosférica y la temperatura es de 20. O sea que acá la presión, si voy a colocarlo en ATM, sería 1 y la temperatura siempre vamos a tratar de utilizar esto en Kelvin. Entonces, como me da 20 grados Celsius, sería 293 Kelvin. Después, el ciclo se realiza en un cilindro de 1,5 litros y una razón de compresión de 7, dice. Bueno, entonces
Lo que nos está hablando ahí es del volumen, de la capacidad que tiene el cilindro. Y a ver, dice 1,5, acá voy a anotar eso. Volumen es 1,5 litros y su relación de compresión 7, nos dice, ¿verdad? Exactamente. Después, el aire evacua al ambiente 9,5 kilojoules en cada ciclo. Vamos a ver. Dice, el aire evacua al ambiente, o sea que está quitando calor. Vamos a ponerlo negativo. 9,5 kilojoule por mol. Y ahí ya me pide diferentes cosas. Me dice la presión y la temperatura del aire, el calor que recibe. O sea que tenemos que hallar todo. El trabajo realizado en las distintas partes del ciclo y la variación de entropía. A ver, voy a dejar de compartir un ratito para explicarles qué es lo que ocurre. Acá estamos de vuelta. A ver, ya les voy a explicar. Bueno, ¿cómo funciona un ciclo Otto? ¿Cómo funciona el motor? Vamos a decirle, ¿qué es lo que pasa ahí dentro del motor? A ver, les voy a dibujar un poquitito y les voy a explicar, ¿sí? A ver, sería algo así y algo así. Vamos a decir que este es el cilindro del motor. Acá tengo una válvula y acá tengo otra valvulita, ¿sí? Y acá, por ejemplo, se tiene el cilindro, ¿sí? A ver, ¿cómo es el ciclo Otto? Esto tienen que manejar bien, chicos, ¿sí? Primero, acá se produce una transformación desde A hasta B que se produce adiabáticamente. Esto es una compresión adiabática, desde A hasta B. ¿Qué quiere decir eso? Que acá no hay calor. Después, ¿qué es lo que pasa? Acá se agrega, en esta zona se agrega calor, ¿sí? Le voy a llamar Q sub C. Entonces, fíjense bien, inicialmente, acá tengo que esto está, me dice que la capacidad de mi cilindro es de 1,5 litros. Entonces, acá el volumen máximo, cuando, fíjense, el pistón, o sea, esto está, a esto se le denomina punto muerto inferior, cuando está en la parte más baja del cilindro mi pistón. Ahí cuánto es la capacidad que tiene. Y eso es lo que me dice. 1,5 litros. Esto sería acá, en el punto A. Entonces, esto tiene 1,5 litros. ¿Sí? Después, dice que tiene una razón de compresión. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a decirle que esto está conectado acá. A ver, sería así, sí. Y esto, ¿cómo funciona? Vamos a decirle, esto va a subir y bajar. Cuando esto empiece a girar, esto va a estar acá en el punto más alto. Acá está todo el sistema de lo que serían las bielas, el brazo de biela. Vamos a decirle el sistema. Este sistema de acá lo que hace es convertir el movimiento circular. O sea, esto no es así una barra nomás. Acá hay todo un sistema, ¿sí?
que sería la biela, el brazo de biela, el cigüeñal, tipo, todo. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a decirle acá, convierte el movimiento circular en un movimiento así, lineal, ¿verdad? Entonces, cuando esto está girando y este punto, vamos a decirle, está acá arriba, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decirle, el volumen que tiene este cilindro se reduce a esto nomás. O sea que se comprime adiabáticamente. Cuando esto va subiendo, ¿qué pasa? Fíjense, disminuye el volumen. Y esa relación entre el volumen, acá, el volumen en A, sobre el volumen en B, o sea, realmente sería, ven que el volumen, y sí, el volumen en A sobre el volumen de B, ¿a qué va a ser igual? Acá está, la razón de compresión es 7, dice, ¿sí? Entonces, esto es 7, o sea que, cuando el cilindro tiene su mayor volumen, tiene 1,5 litros. Después se comprime adiabáticamente. Entonces, llega un punto en donde acá está el pistón, ¿sí? Entonces, mientras se produce este proceso, vamos a decirle AB, acá se abre esta válvula, ¿sí? Esto se llama válvula de admisión. ¿Y qué tira? Mientras esto va subiendo, vamos a decirle que acá hay o comienza a meter una mezcla de ¿qué? De aire y combustible. Tipo acá hay aire y combustible. Y se va comprimiendo. Se comprime hasta acá. Acá, ¿qué volumen tiene? Y eso es lo que voy a calcular acá. El volumen en B va a ser el volumen de A 1,5 sobre 7. ¿Y eso cuánto sería? 1,5 dividido 7 es 3 sobre 14. ¿Sí? Ya tengo el volumen en B también. Porque esos volúmenes, fíjense que van a permanecer constantes. Acá, tipo, este es el volumen máximo y cuando está en el punto muerto superior es el volumen mínimo de lo que sería el cilindro. Entonces, acá en B y en C, ¿qué pasa? Tiene 3 sobre 14. En C también tienes 3 sobre 14 litros. ¿Por qué? Porque fíjense que la transformación BC se produce ¿a qué? A volumen constante. O sea que es una transformación isocórica BC. Entonces, adiabática, isocórica. ¿Y por qué acá coloqué una entrada de calor? Porque cuando este pistón, vamos a decirle, está acá, voy a tratar de dibujar. Acá está el pistón, ¿sí? Y acá se encuentra mi mezcla de aire y combustible. Y ahí, cuando se carga todo, se cierra esta válvula de admisión y esta válvula de escape nunca luego se abrió. Pero ahí se cierra la válvula de admisión y se mete calor. ¿Cómo se mete calor? Mediante un elemento que se llama bujía. Ahí, por ejemplo, se da una chispita esa bujía. ¿Y qué pasa con la mezcla? Explota. Entonces, fíjense, a volumen constante, porque esto se mantuvo ahí, yo le meto una chispa. ¿Y qué hace esa chispa? Hace que la mezcla explote y libere energía. Entonces, ahí es donde yo aprovecho el calor. ¿Para qué? Para convertirlo en trabajo mecánico, porque esta explosión lo que va a hacer es ¿qué cosa? Fíjense, acá
desplaza el pistón hacia abajo. O sea que puede producir trabajo. ¿Y cómo se produce este proceso? Nuevamente, adiabáticamente. ¿Sí? Entonces, acá voy a escribir. AB es adiabático. BC, ¿cómo es? Isocórico. Después, CD, a ver, voy a poner un poco así. AB primero, adiabático. Después pasa por BC, que es isocórico. Después pasa a ¿qué? A una expansión adiabática. Entonces, siguiendo con nuestra explicación, cuando ocurre la expansión adiabática, fíjense que ahí se convierte el calor en trabajo. Y una vez que esto desciende por completo, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, acá está en este punto y ahí ¡pum!, llega hasta el punto de ¿qué sería qué cosa? El volumen con el que empezó luego, ¿sí? Entonces, cuando pasa todo eso, todo lo que sobró acá, fíjense que yo ya utilicé todo el calor, pero ¿qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Que todo el calor que yo generé acá por la explosión no se puede convertir en su totalidad en trabajo. Entonces, acá me queda un pequeño sobrante. Y ahí se abre esta otra valvulita. ¿Y qué es esto? Es la válvula de escape. Entonces, ¿qué pasa ahí? A este volumen, fíjense, a volumen constante, empieza a ceder calor, ¿sí? Y empieza a ceder calor y vuelve a, ¿qué cosa? El punto A. ¿Se entiende? Entonces, cuando esto sale por completo, vuelvo a tener un volumen de 1,5. Como comienza a perder estos gases, mi presión también va a disminuir y ahí yo lo puedo tomar como un proceso cíclico. ¿Por qué? Porque, fíjense, tengo otra vez mi cilindro vacío, mi pistón acá abajo, ambas válvulas cerradas y estoy igualito en el punto A. Y ahí vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque ahí voy a abrir nomás otra vez mi válvula de admisión y entra otra vez la mezcla, esto va a subir, vuelve a comprimirse, le meto calor, explota, se expande adiabáticamente y acá tiro los gases de escape y ahí está. Entonces, eso es el ciclo Otto y así funciona idealizadamente, ¿verdad? Un motor a combustión. Bueno, y nos faltó acá CD y DA, que vuelve a ser isocórica, ¿sí? Entonces, así funciona un ciclo, ¿verdad? Lo que pasa dentro de un pistón, vamos a decirle ahí, dentro de un cilindro, ahí en el motor a combustión. Bueno, ahora, vamos un poco a volver a nuestro ejercicio, pero antes esto voy a poner acá. Esto es el ciclo Otto o cómo funciona un motor naftero. El motor diésel o el ciclo diésel es muy parecido, solamente que vamos a decirle acá el ingreso de calor no es una chispita, sino que es como una bujía incandescente. O sea que, fíjense que acá se explican muchísimas cosas interesantes. Acá hay muchísimas cosas interesantes luego, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de los ciclos nafteros, por ejemplo,
importa muchísimo esta relación de compresión. De ahí también sale la explicación del octanaje de los combustibles, ¿verdad? Vos escuchás tu auto, por ejemplo, los autos antiguos utilizan una nafta que es de, a ver, 85, 88 octanos. Después los vehículos, vamos a decirle, un poquito más nuevos usan de 92 a 95 octanos y los más nuevos usan de 97 a 98 octanos. ¿Y qué es lo que es ese octanaje de repente? Dice que el octanaje representa la capacidad antidetonante que tiene el combustible. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que yo hago es comprimir la mezcla de aire y combustible. O sea que se comprime esa mezcla y espontáneamente esto puede explotar sin la necesidad de darle esta chispita. Y de ahí es, vamos a decirle, lo que depende el octanaje que utiliza tu auto. No es que vos, por ejemplo, a tu vehículo así que te dice que tengas que utilizar de 85 octanos, vos le metes de 97 octanos porque es mejor supuestamente. No. ¿Qué es lo que pasa? De repente, si tiene un mayor o un menor octanaje, ¿qué es lo que va a pasar? Este pistón tiene que llegar hasta acá, ahí se le da calor y ahí explota y se expande, ¿verdad? ¿Qué podría ocurrir? Que en su carrera para arriba, por acá, toda esta mezcla ya esté lo suficientemente, o sea, ya toda esta mezcla quiera explotar, ¿verdad? Entonces explota y el funcionamiento del motor está incorrecto. ¿Por qué? Porque no cumple todo su ciclo, vamos a decirle. Por eso, por ejemplo, o sea, eso les digo así de forma a tener en cuenta y a ver mejor dónde lo que podemos utilizar esto y así cosas en general. Bueno, vamos a seguir completando acá nuestra tablita, ¿sí? A ver. Fíjense, en el punto A tengo todas las variables termodinámicas. Entonces puedo hallar el número de moles. Con ese número de moles y con acá en B, ven que esto es adiabático. Yo puedo utilizar la transformación adiabática de A a B. ¿Se acuerdan? Esa formulita P por B a la gamma y todo eso para hallar estas otras variables. ¿Por qué? Porque tengo gamma. ¿Se acuerdan que gamma era la relación entre CP y CB? Entonces puedo hallar esto. En teoría puedo hallar todo. ¿Por qué? Porque acá, a ver, tengo unos cuantos datos. Tengo también este calor, ¿sí? Esto sería como el calor que va saliendo, ¿sí? Entonces me voy a organizar un poquitito y vamos a comenzar ya a resolver este ejercicio, ¿sí? A ver. En la transformación AB podemos tener directamente la temperatura que voy a tener, a ver, sería en B. ¿Por qué? Acá le escribo la formulita. Transformación AB. Tengo, a ver, la temperatura en A por el volumen en A la gamma menos 1 es igual a la temperatura en B por el volumen en B a la gamma menos 1. Eso tengo en mi formulita. Y fíjense, ¿cuánto vale gamma? Gamma es 7 sobre 5. Tengo el volumen en A. A ver, voy a ir anotando lo que tengo. Tengo el volumen en A, tengo la temperatura en A y tengo el volumen en B. Entonces, de acá puedo quitar que la temperatura en B va a ser igual a la temperatura en A por el volumen en A sobre el volumen en B. Fíjense, ¿verdad? A la gamma menos 1. Pero volumen en A sobre el volumen en B tengo, ¿verdad? Ambos, pero igual que es la relación de compresión. Tengo esto, tengo acá todo y me sale que la temperatura en B es de
638,13 Kelvin. Entonces, voy completando acá. 638,13 Kelvin. Voy completando con lo que tengo. Y una vez que tengo volumen y temperatura acá en B, también puedo hallar la presión en B. Realmente puedo hallar todo luego. ¿Sí? Bueno. Después, a ver qué podemos calcular más. ¿O por qué nos pedía el ejercicio? A ver, lo primero que nos pide es la presión y la temperatura en el punto C. Y tengo también, fíjense, tengo el calor que sale acá en dA. Entonces voy a mi formulario. Bueno, igual, sin el formulario podemos hacer también. Yo tengo de dato también el calor dA. Para ir completando nomás mi tablita. El calor dA, ¿a qué va a ser igual? Como es una transformación de qué tipo? A volumen constante isocórica. A ver, voy a tener que el calor va a ser N por C sub B por delta T. Eso, por ejemplo, puedo verificar nomás acá en mi formulario. A ver. Exactamente, ¿sí? Fíjense, ¿por qué pasa eso? Porque, para repasar un poquitito lo que veíamos en la primera ley, ¿sí? Nosotros sabemos que variación de energía interna es calor menos trabajo, pero el trabajo aquí era igual a P por delta volumen. ¿Hay variación de volumen acá en la transformación de A? No. Entonces el trabajo es cero. ¿Y se acuerdan que la variación de energía interna tenía como fórmula general N por C sub B por delta T? O sea que la variación de energía interna depende de la variación de temperatura. Y ahí está el calor de A, ¿verdad? Entonces, calor de A va a ser igual a ¿cuánto? A ver, acá está. 9,5 kilojoule por mol. A ver, tengo acá número de moles, C sub B y delta T. A ver, voy a tener que delta T, que es igual a la temperatura en A menos la temperatura en D, es igual a el calor de A que tengo de dato. Acá está. Esto es el calor de A, el calor que se expulsa, lo que sale por el caño de escape, sobre el número de moles por C sub B. Tengo, y a ver, esto al pasar todo a calorías y todo eso, porque fíjense que el número de moles puedo quitar de acá. Este número de moles puedo quitar. ¿Cómo? Vamos a hacer nomás. En el punto A tengo presión en A por volumen en A es N por R por delta T. ¿Sí? Por delta T. Por temperatura. ¿Sí? En A. Entonces, el número de moles puedo calcular porque tengo. ¿Sí? Entonces, de acá, el número de moles, ¿cuánto sale? Lo voy a calcular. Va a ser presión en A, 1 por el volumen en A, 1.5, dividido, fíjense, esto debe estar en ATM litros. ¿Por qué? Por mi unidad de medida. Entonces va a ser 0.082 por la temperatura en A, que es 293. Esto sale número de moles 0,062 y acá unos cuantos más. ¿Sí? Después, C sub B, vamos a ver en qué unidad de medida me da. C sub B a mí me daba en
calorías por mol. Cal por mol, ¿sí? Entonces, como el calor a mí me dio en kilojoule por mol, ¿qué tengo que hacer? Ese calor lo tengo que pasar a calorías. Entonces, de acá ya voy a calcular. La temperatura en D, fíjense, es la temperatura en A, 293, menos el calor de A. A ver, el calor de A va a ser... A ver, a ver, a ver. 9500, sí, 9500 joules, eso es por cada mol. Entonces, por 0,062. Eso es para tener la cantidad de calor total, porque depende pues del número de moles. Fíjense que acá me dice que sale 9,5 kilojoule por mol. Y yo sé que hay 0,062 moles. Pero fíjense que esto tiene que estar en calorías. Entonces, si tiene que estar en calorías, lo divido entre 4,186. Bueno, hinchabola el ejercicio, que tenemos que hacer muchos cambios y todo eso. Por eso hay que estar atentos, ¿sí? Entonces, esto es el calor de A dividido otra vez el número de moles, o sea que se va a eliminar, era independiente de eso, por C sub B, que es 5. Entonces acá la temperatura en D, ¿cuánto me sale? A ver, ya les digo... 746,9 Kelvin. Mucho ojo con eso, ¿sí? Vamos un poco a hacer el cálculo. Acá, acuérdense que este calor es el calor que sale. Entonces, o sea, este calor, acá va así nomás, pero acá, cuando yo le pongo en mi formulita, tiene que tener el negativo, ¿sí? Porque es el calor que sale. Vamos a ver. 9500. Ahí está, 746,89, redondeamos a 0,9, ¿sí? Mucho ojo de no olvidarse del signo del calor. Entonces, sigo completando mi tablita. Vamos a ver. ¿Qué ya tengo otra vez? Ya tengo la temperatura en D también. A ver, la temperatura en D va a ser 746,9. Bueno, continúo, ¿sí? Porque fíjense que para terminar o para hacer bien estos ejercicios de ciclo, para que me sea fácil, lo primero que tengo que hacer es agarrar y completar esta tabla, ¿sí? Todo lo que tenía es dato, ahora calculé esto y calculé esto. Esto mediante una relación sencilla acá entre estos dos y esto mediante el dato que me dio acá de que acá sale tanto calor. Y me pareció muy interesante también mostrar por qué acá, por ejemplo, utilizamos este calor con su signo negativo, ¿sí? Así que mucho ojo con eso. Entonces, a ver... Y una vez que ya tenemos todo eso, puedo relacionar nomás. Nuevamente acá, CD, ¿cómo es adiabático. Y voy a comenzar ya a borrar un poquitito esto. A ver, le he quitado una foto. Le he quitado una foto antes, porque me suelen pedir. Y continuamos, ¿sí? Un poquito largo el ejercicio, pero
quiero mostrarles bien despacito que se entienda bien qué es lo que pasa, ¿sí? Lo único que hice hasta ahora es ir completando esto. Esto es todo todavía primera ley, ¿sí? Y todo lo que expliqué acá sería el funcionamiento nomás de un ciclo de un motor, ¿sí? Bueno, continúo entonces. Ahora, temperatura y volumen. Esto fíjense que está todito en el formulario. Acá les voy a mostrar, ¿sí? Para tener también en cuenta para el examen. Fíjense, si la transformación es adiabática, T1 por B a la gamma menos 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que usamos hace rato. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Esto lo hallé mediante la transformación adiabática. Y esto, fíjense, la temperatura en C por el volumen en C a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en D por el volumen en D a la gamma menos 1. Entonces, ¿cuánto es lo que es la temperatura en C? Es la temperatura en D por el volumen en D sobre el volumen en C a la gamma menos 1, ¿verdad? Y volumen en D sobre volumen en C, ¿cuánto es? Es mi razón de compresión 7. Entonces, temperatura en C va a ser 746,9 por 7 a la gamma menos 1, a las 7 quintos menos 1. ¿Y cuánto sale esto? Ya les digo. La temperatura en C tiene que ser 7 a las 7 dividido 5 menos 1 por 746,9. 1626,67. Entonces, te voy a anotar así nomás. 1626,68 sí que él. Entonces, sigo completando mi tablita. Y ahí pues ya está. 1626,68. ¿Por qué? Porque en cada punto ya tengo dos variables termodinámicas. Entonces ya ahora me puede pedir lo que sea, ¿sí? Ahora ya no hay miedo, ya terminó, ya tengo todo. ¿Y qué me pregunta? Vamos a comenzar a responder. Ítem A. La presión y la temperatura del aire en el punto C. Y bueno, vamos a calcularle la presión. Presión va a ser igual a N 0,062 por R 0,082 por la temperatura 1626,68, ¿verdad? NRT dividido el volumen, que ¿cuánto es? 3 sobre 14. Entonces, la presión en C sale 0,062 por 0,082 por 1626,68 dividido 3 sobre 14. 38,6. 38,6 atm. Entonces, ahí ya está la presión en C y coloco también acá 38,6 atm. ¿Por qué? Porque muchas veces en el examen es más fácil, te pide presión y temperatura en C. Ah, mira, tiene su cuadro. Este y este, ya está, ya. Ya tenés todos los puntos del ítem A. Igual voy a responder acá. Presión en C, esto, y temperatura en C es 1626,68. Ahí está. Eso sería el ítem A. Después, el ítem B, el calor que recibe el aire, dice. O sea, esto es lo que me está pidiendo. El calor que recibe el aire acá. Y vamos a ver. Esto, ¿cómo es? Es una transformación, como dijimos, a volumen constante. Entonces, el trabajo es cero.
Y si el trabajo es cero, vamos a recordar un poquitito, variación de energía es calor menos trabajo. Si el trabajo es cero, el calor es variación de energía interna, pero la fórmula general de la variación de energía interna era N por C sub P por delta T. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuánto va a ser el calor? Tendría que ingresar calor al sistema. Vamos a ver, número de moles, 0,062 por C sub B, 5, por delta T, que sería la temperatura en C, 1626,68, menos la temperatura en B, 638,13. ¿Sí? Y ahí está. Esto es el calor en qué ciclo? En BC. El calor BC. Que va a ser, acá les digo, 306,45 me dice. Calorías. Ahora les voy a mostrar. Ven que nosotros tenemos un cuadro de estados. Vamos a hacer también un cuadro de transformaciones. Le voy a mostrar cómo se utiliza o para qué sirve, ¿sí? Pero primero vamos a responder todo lo que nos pide el ejercicio. Bastante largo, por eso les recomiendo que practiquen mucho esto, porque este, por ejemplo, es un tema de examen, ¿sí? O sea, un TAA es esto. Ya tengo ítem A, ítem B. Vamos al ítem C. El rendimiento del ciclo, me dice en el ítem C, ¿sí? Bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan que el rendimiento a qué era igual? Era el trabajo que produce, ¿verdad? Dividido el calor que yo le estoy suministrando, ¿sí? Eso sería el rendimiento de mi ciclo. Y atiendan cómo funciona el ciclo Otto. Acá no hay calor y acá tampoco hay calor. Entonces, entra este calor, sale este calor. Y la diferencia de estos calores, QC menos QF, ¿qué me va a dar? Acá, el trabajo total. Entonces, esto es el trabajo. Finalmente, ¿cómo va a quedar? El rendimiento va a ser igual a QC menos QF. Vamos a ponerlo en valor absoluto, ¿verdad? Porque, así pues, en valor absoluto. Porque el trabajo es la suma de estos dos, ¿sí? Igual, ahí en valor absoluto, dividido QC. Entonces, ¿cuánto sería el rendimiento? A ver, sería 1 menos QF sobre QC. Y va a ser 1 menos. ¿Cuánto es el calor que sale? Y acá está. Esto tengo que pasar, ¿verdad? A calorías. ¡Qué hinchabola! ¿Ven? Se nota luego que es un examen porque es pesado. 9,5 por 10 a la 3, ¿verdad? Eso es para pasar a joules. Dividido 4,186 para pasar a calorías. Y esto multiplico por la cantidad de moles. 0,062. Eso es QF. Dividido QC. Acá está el calor que entra. 306,45. Entonces, acá el rendimiento sale, ya les digo, a ver, 9,5 por 10 a la 3 por 0,062 dividido 4,186. Dividido 306,45 y 1 menos eso, me sale 54, o sea, 0,5408, que lo tengo que multiplicar por 100, ¿se acuerdan? Que va a ser 54,08%, ¿sí? Esto realmente es un rendimiento bastante ideal, tipo,
muy difícil que un motor, ¿verdad? En la vida real o en la práctica se ve que es casi imposible que un motor llegue a este rendimiento. Bueno, después me pide el trabajo realizado en las distintas partes del ciclo y la variación de entropía en cada transformación. Bueno, y fíjense que también me pide el trabajo en joules, o sea que tengo que hallar todo y después volver a convertirlo. Ahora, para esta parte, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a mostrar, le voy a quitar una foto hasta acá, hasta el ítem C, y les voy a mostrar qué es lo que yo suelo hacer. Cuando este ejercicio es bastante completo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Agarro y digo, tengo mi transformación AB, mi transformación BC, CD y DA, ¿sí? Yo sé qué tipo de transformación son toditos. Y acá tengo calor, trabajo, variación de energía interna y variación de entropía. Ahora, tipo, ahí seguro dicen, cha, ¿qué entropía? ¿Qué es lo que es la entropía? Bueno, eso también es algo de lo que trata la segunda ley de la termodinámica. Y algo súper interesante. ¿Por qué? Porque la entropía o la variación de entropía lo que nos da es una medida de el desorden que existe en un sistema. Por ejemplo, así para que tengan una idea. Vos, por ejemplo, tenés, vamos a decirle acá, en un recipiente un cierto gas, con una cierta presión, un cierto volumen. Y yo, por ejemplo, agarro y abro ese recipiente y acá se me derrama todo, o el gas se empieza a expandir, o esto, por ejemplo, acá yo tengo una guampa y adentro está todito ordenado, vamos a decirle, la hierba. Si yo agarro y derramo todo esto, ¿qué va a pasar? Se va a desordenar. Entonces, eso también me dice la segunda ley de la termodinámica, que la variación de entropía en lo que es el universo siempre tiende a crecer, el desorden tiende a aumentar. Ahí vienen los clásicos ejemplos, ¿verdad? Que vos, por ejemplo, agarrás un mazo de cartas, tirás hacia arriba y se desordena todo. Vos, por ejemplo, agarrás y tirás una copa o un vaso, se rompe y ¿qué pasa? Se desordena. O sea que el desorden siempre tiende a aumentar. ¿Por qué no pasa lo contrario? ¿Sí? Eso es de repente. ¿Por qué, por ejemplo, si yo agarro y comienzo a ver, si yo comienzo a friccionar algo, así, tipo, ¿por qué, por ejemplo, no pasa lo contrario? Que si al friccionar esto se genera calor. ¿Por qué, por ejemplo, al generar calor esto no vuelve? ¿O por qué, por ejemplo, cuando yo agarro un gas en una bolsita y abro, eso así se expande y yo ya no puedo agarrar todo y volver a meter? Eso, la naturalidad de las cosas, que siempre tiende a desordenarse. También tiene mucho que ver con el flujo de calor, que el flujo de calor siempre se produce del más caliente al más frío. Ese es el orden así natural. Pero vamos a ver más adelante que existen, que esto se puede invertir. O sea que yo, por ejemplo, en vez de producir trabajo, puedo darle trabajo al sistema y ver qué es lo que pasa. Pero naturalmente no ocurre que el calor va de una fuente fría a una fuente caliente. Y de repente esas son las cosas que se comienzan a explicar y se comienzan a analizar con la entropía, que es una medida de desorden nomás. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a completar esto. Vamos a completar bien los cuadritos rápidamente. Vamos a ver, el trabajo acá, en BC y en DA, trabajo en BC es 0 y en DA
también es 0. Y A, B y C, D son adiabáticas. Entonces, esto es 0 y esto también es 0. ¿Qué ya calculamos? Acá, este calor, nuevamente, tengo que calcularlo acá. Esto es el calor de A, el calor que sale acá. A ver, va a ser 9.5 por 10 a la 3, dividido 4.186 por 0.062, que era la cantidad de moles, ¿verdad? 140,7 me sale. Esto en calorías, el calor que sale en dA. Entonces va a ser menos 140,7. ¿Sí? Esto es 0. Después voy a ordenar bien. Y calor menos trabajo es variación de energía interna, entonces esto también es menos 40,7. ¿Sí? Con su signo, con su signo. O inclusive, dice, tipo, el calor acá, ¿se acuerdan que calculamos luego mediante la formulita de variación de energía interna? N por C sub B por delta T, que es TA menos TD. Y TA es menor a TD, por eso luego sale negativo. Ahí ya está en la parte CD. Ahora, el calor que entra en BC, eso ya calculamos también. Acá está. 306,45. ¿Sí? Bueno, entonces lo que faltaría es, voy a separar bien esto para ver qué es lo que ya tenemos completo. Y acá, el trabajo AVE. A ver, les voy diciendo. El trabajo, fíjense, calor menos trabajo es variación de energía interna. Y eso es lo que voy a completar. Esto ya voy a borrar, ya lo tengo en mi cuadrito. Y en AVE, así nomás tienen que ir completando. Calor menos trabajo es delta U. El calor es 0, entonces el trabajo es negativo delta U. Entonces el trabajo AB va a ser menos, ¿cómo era delta U? N por C sub B por delta T, que va a ser TB menos TA. 638,13 TB menos 293 TA. Y esto, el trabajo en AB, sale 0.082 por C sub B por 638.13 menos 293. O sea que 141,5 calorías. Negativo. Entonces, menos 100. En azul voy a poner. Acá variación de energía interna es positivo 141,5 y acá es negativo 141,5. ¿Sí? Después acá, calor menos trabajo es variación de energía interna, eso también. Entonces el calor es la variación de energía interna, 306,45. Y en CD lo mismo, voy a escribir acá, CD. ¿Qué es lo que pasa? Calor es 0, entonces trabajo en CD es igual a menos N por CB por la temperatura en D, 746,9, menos la temperatura en C, 1626,68. Y fíjense que este sí va a ser positivo. ¿Por qué? Vamos a explicar bien esto, voy a calcularlo. Va a ser 0.062 por C sub B, 5 por delta T, 746,9 menos 1626,68. Menos 272,73 calorías. Y lo completo finalmente. Menos 272,73 y esto va a ser 272,73.
73. A ver. Bueno. Entonces, fíjense, ¿qué significa que este trabajo AB, a ver, esto es negativo? Ah, y esto me sale positivo, porque fíjense, esta diferencia es negativa y acá por el menos más. El trabajo CD, esto es positivo, mucho ojo, ¿ven? Confunde ya cuando es largo. Y esto es negativo, porque acá yo calculé el trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense, el trabajo AB es negativo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que AB era la compresión, tipo el pistón subía, entonces se realiza trabajo sobre el sistema. Y CD es cuando acá empieza, explota la mezcla y el pistón va para abajo, entonces genera trabajo, ¿sí? Y acá ya me puede pedir lo que sea. ¿Por qué? Porque esto es lo que quería que vean, ¿sí? Que si yo completo esta tablita, sí o sí se debe cumplir de forma general que acá, al hacer todita la sumatoria, acá abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Acá voy a poner sumatoria. Y acá voy a hacer la sumatoria. Fíjense, calor, ¿cuánto es el calor total? Menos el trabajo total. Debe ser igual a la variación de energía interna total. Les pregunto, si mi sistema empezó acá, hizo todo el ciclo y volvió acá, ¿cuánto tiene que ser la variación de energía interna total? Debe ser prácticamente cero. Si no nos sale eso, es porque algo pasó. O prácticamente cero, prácticamente nulo nos tiene que salir. ¿Por qué? Porque volvió a su punto inicial. ¿Sí? Y por último, es completar esta columna, que ¿cómo va a ser? Variación de la variación de entropía es la integral de diferencial Q sobre la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular o hallar? Vamos a decirle acá. Delta S, variación de entropía en AB, ¿cuánto es? Calor sobre temperatura, 0 sobre T, entonces 0. Si el sistema es adiabático, no existe variación de entropía, ¿sí? Y acá, delta S, ¿dónde es lo que tengo que calcular? En BC y delta S en DA. Y acá ya les digo qué va a hacer, ¿sí? Ven que cómo quedaba el calor acá, ya borré, pero en BC y en DA el calor era igual a la variación de energía interna. Entonces, atiendan esto, el calor va a ser N, o sea, la integral de N por C sub V por diferencial T, variación diferencial de temperatura dividido la temperatura. Entonces, si yo integro esto, ¿qué me va a quedar? NCB sale constante por la integral de esto va a ser logaritmo natural de T2 sobre T1, que sería delta S en BC va a ser N 0,062 por C sub B por 5 por logaritmo natural de la temperatura en C. ¿Ven por qué era tan importante hallar todas las temperaturas? 1626,68 dividido la temperatura en B, 638,13. Y eso es la variación de entropía en BC que sale, a ver, 0,29 calorías por Kelvin. Hago exactamente lo mismo
para dA y ahí ya queda culminado nuestro primer ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, verificando un poquitito. Tengo el trabajo en BC0, el trabajo en DA0, el trabajo en CD 272, ¿sí? Y el trabajo en AB 107, dice. Opa, ahí, ¿qué pasó? Vamos a calcular otra vez. El trabajo en AB es 0.062 por C sub B por 638.13 menos 293. Sí, 106,99. Menos 107 calorías. ¿Y esto dónde va? A ver. Esto es menos 107 calorías y esto es 107 calorías. Entonces, fíjense, ahora sí voy a hacer la sumatoria. Variación de energía interna me tiene que salir 0 o aproximadamente 0. Entonces hago 107 más 306.45 menos 272.73 menos 140.7. Y fíjense, prácticamente 0 la variación de energía interna total. ¿Por qué? Porque volvió a nuestro punto inicial. Ahora, ¿cuánto es el calor total? Y va a ser 306.45 menos 140.7. El calor total, voy a ponerlo en rojo, porque es lo que yo genero, ¿verdad? 165,75. Esto es el calor total. Menos el trabajo generado, que tiene que ser 272.73 menos 107. 165,73. ¿Ven? Entonces, ahí está. Calor total menos trabajo total, variación de energía interna total. O sea que sumo todo esto, sumo todo esto. Esto sé que al sumar todo me tiene que salir 0 porque acá vuelve, o sea, empieza y termina el ciclo. Entonces, ¿se acuerdan que la variación de energía interna no depende del trayecto que siguió, sino del punto inicial y del punto final nomás? Bueno, y esto voy a completar también. Variación de entropía en BC es 0,29 y en DA, ¿cómo va a ser? Y N por R por logaritmo natural de eso otra vez, para completar nomás. Va a ser 0.062 por logaritmo natural de la temperatura en A, 293 dividido la temperatura en D, 746.9, menos 0,29. Entonces, eso sería nuestro ejercicio para iniciar lo que es la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Bueno, entonces, bastante largo el ejercicio, pero quiero que se fijen bien. ¿Cuáles son las cosas o las conclusiones que yo voy a tomar rápidamente para la gente que adelanta y no quiere ver todo el procedimiento, ¿verdad? Para hacer más rápido, más corto. Esto es un ciclo Otto. Así, vamos a decirle, es el ciclo del gas que está dentro de nuestro cilindro. Al inicio del video, nosotros expliqué, ¿verdad? Cómo funciona, qué es lo que hace, qué es lo que pasa ahí dentro del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero hago mi cuadro de estados, hallo todo, presión, volumen y temperatura. Acá no hallé la presión en B y en D porque no quise nomás, porque puedo hallar acá directamente, no me pedía el ejercicio. Completo este, ¿sí? Una vez que completo este, directo puedo pasar a completar este.
Tengo que fijarme en los adiabáticos y los que se producen a volumen constante o a presión constante, ver ahí qué es lo que pasa, ¿sí? Muy importante. Sumo todo de esta columna, calor total. Sumo todo de esta columna, trabajo total. Sumo todo de esta columna, variación de energía interna. Si es un proceso cíclico, fíjense, si vuelve al punto inicial, ¿qué es lo que ocurre? Variación de energía interna debe ser cero. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna depende del punto inicial y punto final. También, y coinciden pues, y también vimos una nueva columna que es la entropía, que dijimos que es como una medida del desorden que va a tener todo un sistema, ¿verdad? Que siempre la entropía tiende a aumentar. Bueno, y nada más que eso, ¿sí? Fíjense que hayamos todito y espero que se haya entendido. Bueno. Entonces, esto, la explicación inicial, lo dejo por el momento. En el siguiente video voy a estar explicando, este es el ciclo Otto, voy a explicar el ciclo Diesel, que es casi lo mismo. ¿Saben en qué varía? En esto, en la forma que se mete el calor para que aparezca la explosión, vamos a decirle. No se hace a volumen constante, sino que se hace a presión constante. Sería así: con presión adiabática se agrega calor a presión constante, expansión adiabática, y los gases de escape salen a volumen constante. O sea que acá entra calor y acá sale calor, ¿sí? Entonces, y también vamos a ver lo que es el ciclo de Carnot y el refrigerador de Carnot, ¿sí? Y acá también se puede ver que todo el calor, fíjense, yo produje todo este calor, así para que se entienda. Este calor se produce en BC. De este calor, ¿cuánto trabajo es lo que se aprovecha? Esto, 272, ¿sí? ¿Y cuánto se pierde acá? Vamos a decirle esto, QF. Esto es lo que vamos a decirle, así para tener una idea más o menos de cómo lo que funciona acá. Por eso es que se hace el calor, o sea, para hallar el rendimiento, tengo que tener el trabajo que realiza el sistema dividido, ¿qué cosa? El calor total que voy a utilizar, ¿sí? Bueno, entonces, en el siguiente video vamos a ver los demás ejercicios.